Durante siglos, la humanidad ha contado historias para dar sentido a lo incomprensible. Pero hay una que se repite una y otra vez, como si llevara algo más que mito en sus aguas: el diluvio universal. Un hombre advertido por los cielos, un arca construida con precisión, una inundación que borra al mundo. Esta historia no solo aparece en la Biblia, también se encuentra en tablillas sumerias, en los relatos de los mayas, en las tradiciones chinas y hasta en pueblos indígenas de América. ¿Cómo puede ser que civilizaciones tan alejadas compartan un relato tan parecido? Algunos dicen que es una coincidencia, una forma común de explicar el caos de la naturaleza, pero otros creen que hay algo más. ¿Y si hubo un evento real que marcó la memoria colectiva de la humanidad? ¿Y si no es solo un cuento moral, sino una advertencia basada en algo que realmente sucedió? En las tablillas de arcilla de Mesopotamia, siglos antes de la Biblia, ya se hablaba de un gran diluvio. Utnapishtim, un hombre elegido por los dioses, construyó un barco para salvar a su familia y a los animales del mundo. Su historia se parece tanto a la de Noé, que muchos se preguntan si la Biblia simplemente heredó una tradición más antigua. Pero eso no le quita valor. Al contrario, si el mismo evento inspiró historias en tantos rincones del planeta, es porque algo dejó una marca profunda. Y aquí es donde la ciencia entra en escena. Los geólogos han encontrado señales de cambios drásticos en los niveles del mar. En la región del Mar Negro, por ejemplo, hay pruebas de que hace unos 7000 años el agua subió de forma repentina, inundando valles fértiles y obligando a las personas a huir. La teoría dice que, cuando el Mediterráneo rompió el estrecho del Bósforo, millones de litros de agua invadieron lo que antes era tierra firme. Para quienes vivían allí, eso era el fin del mundo. Eso era el gran diluvio. Pero no solo en Europa. En América del Sur hay leyendas de una gran inundación enviada por los dioses para castigar a los hombres. En Asia, relatos similares describen una gran ola que cambió el curso de la historia. No estamos hablando de historias aisladas, estamos hablando de una cicatriz global. En África, los Yoruba cuentan cómo el mundo fue sumergido por el agua antes de que los dioses decidieran restaurar el equilibrio. En Oceanía, los aborígenes australianos relatan cómo una gran marea barrió los pueblos costeros, arrastrando consigo a los desobedientes. En los Andes, el dios Viracocha destruyó a los primeros humanos con un diluvio, antes de crear una nueva humanidad. Demasiadas coincidencias para ser simples cuentos. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿fue realmente un diluvio universal? ¿O muchos diluvios locales que el alma humana transformó en uno solo? Las aguas del diluvio no solo se llevaron ciudades, también arrastraron certezas. Lo que hoy creemos saber sobre nuestro pasado puede estar flotando sobre un mar de secretos. La arqueología moderna ha encontrado pistas desconcertantes. En lo profundo del Golfo Pérsico, en zonas que hoy están completamente sumergidas, se han hallado restos de antiguas construcciones. Ciudades que desaparecieron sin explicación clara. ¿Quiénes las construyeron? ¿Por qué fueron abandonadas? ¿Y por qué hay tantos indicios de vida bajo el agua? No es un misterio aislado. En la India, frente a las costas de Dwarka, se han identificado estructuras sumergidas que podrían tener más de 9000 años. Los pescadores locales han contado por generaciones que esa era una ciudad sagrada, tragada por el océano en un castigo divino. Las leyendas lo dijeron primero. La ciencia, siglos después, empieza a confirmar que tal vez no estaban tan equivocadas. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
¿Decimos que todas esas culturas estaban equivocadas? ¿O aceptamos que hay verdades tan antiguas que solo pudieron sobrevivir en forma de mito? La ciencia y la religión, muchas veces enfrentadas, parecen encontrarse en este punto como dos ríos que desembocan en la misma verdad. La ciencia nos da datos, la religión nos da símbolos, pero ambas nos hablan de lo mismo, un gran cambio, un evento tan radical que reescribió la historia de la humanidad. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Algunos investigadores sugieren que los mitos del diluvio no hablan solo de un evento climático, sino también de un cambio social, que tal vez el castigo divino fue la llegada de una nueva era, el paso de pueblos nómadas a civilizaciones agrícolas, el fin de una forma de vida y el nacimiento de otra, una especie de reinicio, no necesariamente un castigo, sino una transición. Y como toda gran transición, vino con pérdida, dolor, transformación. Por eso quedó tan grabada en la memoria colectiva. Por eso, generación tras generación, seguimos contando la historia del día en que todo se cubrió de agua. Pero la historia no termina ahí, porque lo más poderoso del relato no es el agua, es lo que vino después. Si el diluvio universal fue real o no, ya no es solo una pregunta histórica, es una advertencia disfrazada de mito, un espejo donde la humanidad sigue viéndose, siglo tras siglo, porque más allá de si Noé existió o no, más allá de si hubo un arca o simplemente una leyenda, el relato del diluvio nos muestra algo inquietante. El mundo puede cambiar en un instante, y a veces somos nosotros quienes provocamos la tormenta. Hoy el agua vuelve a subir, pero no es por voluntad divina, es por nuestras decisiones. El cambio climático derrite los polos, eleva los mares y amenaza con volver a cubrir aquello que creímos eterno. Las grandes ciudades costeras tiemblan ante la idea de un nuevo diluvio. Esta vez, sin necesidad de castigo celestial. ¿Y si el verdadero sentido del mito no era mirar al pasado, sino advertirnos sobre el futuro? Los relatos antiguos hablaban de una humanidad que se corrompía, de una civilización que había perdido el rumbo y de un reinicio forzado. ¿Te suena familiar? Tal vez el diluvio no ocurrió como nos lo contaron, tal vez fue local, tal vez fue simbólico, pero lo importante no es la exactitud histórica. Lo que importa es lo que revela de nosotros, de cómo tememos perderlo todo, de cómo deseamos una segunda oportunidad, de cómo, en lo profundo, sabemos que no somos invencibles, y tal vez por eso el mito no muere, porque seguimos necesitándolo, para recordar que la naturaleza no olvida, que lo que sube también puede hundirse, que el verdadero arca no es de madera, sino de conciencia, y que a veces la única forma de no repetir la historia es aprender a leerla, incluso entre las olas. Entonces, ¿ocurrió el diluvio universal? Quizás sí, quizás no, pero sin duda sigue ocurriendo. El agua no solo destruye, también revela. A lo largo de la historia, cada civilización ha contado su propia versión del gran diluvio. Una lluvia que no solo cayó del cielo, sino que desbordó el alma humana. Pero, ¿y si el diluvio no fuera solo una tragedia? ¿Y si fuera una advertencia grabada en la memoria del mundo? En las tablillas sumerias, Utnapishtim es salvado por los dioses y navega en un arca con su familia y animales. En los textos hindúes, Manu sobrevive a la gran inundación gracias a un pez sagrado. En América, los aztecas, los mayas y muchas culturas nativas hablan de aguas que lo cubren todo. Mismo patrón, diferentes nombres, mismo mensaje. La idea de un castigo universal parece más que un cuento, parece una herida profunda compartida por la humanidad. Una memoria vieja, tan vieja que ya no sabemos si es recuerdo o mito.
Pero los rastros están ahí, sedimentos en el fondo del mar, fósiles en montañas donde no deberían estar, mapas que muestran tierras antes de desaparecer bajo el agua, y sin embargo, no hablamos del diluvio como advertencia, lo reducimos a cuento infantil, a historia de animales en fila, como si todo el simbolismo detrás se pudiera ignorar, el agua cubriendo todo, limpiando el pecado, reiniciando el mundo. ¿No te suena parecido a nuestros miedos actuales? El cambio climático, el deshielo, las ciudades costeras en peligro. Quizás el diluvio no ocurrió una sola vez. Quizás la historia se repite, y cada vez nos cuesta más escuchar. Los antiguos no escribían solo para entretener, escribían para recordar, para que no olvidáramos, para advertirnos que el equilibrio puede romperse, que el cielo puede abrirse, que el agua no perdona, y que cuando lo hace, no deja nada atrás. Solo silencio. Tal vez no importa si el diluvio ocurrió exactamente como lo cuentan. Lo que importa es lo que nos quiso enseñar. Y si seguimos sin entenderlo, quizás la próxima vez no haya advertencia. Mito, memoria o advertencia. El diluvio universal es uno de los relatos más impactantes de la historia humana. En este video exploramos si realmente ocurrió, qué nos dicen las evidencias científicas y por qué casi todas las culturas hablan de un mundo sumergido por las aguas. Un viaje profundo entre la religión, la arqueología y el simbolismo oculto detrás del fin. Y el renacer,